Buenas noches, Dios les bendiga, hermano. Sean todos bienvenidos a este culto para la vida de la Iglesia Evangélica de Gracia. Hoy estamos acá congregados con el fin de conocer más de la palabra del Señor. Estamos llevando la secuencia de un estudio exegético del libro de Oseas, que es el primero de los libros de los profetas menores. Estamos estudiando. La verdad es que venir acá presencialmente y tener la oportunidad de escuchar la enseñanza arroja mucho conocimiento y nos edifica tanto que nos sirve para la vida diaria, porque estamos viviendo en un mundo donde hay tanta desinformación, donde recibimos tanto bombardeo mediático respecto a temas que están sacados de contexto. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia de esta manera, como lo estamos haciendo en Doctrina para la Vida, nos damos cuenta de que hay mucho engaño en el mundo. Nosotros al adquirir este conocimiento ahora podemos ser luz para decirle a los demás las verdades que están manifestadas en la Biblia. Y eso estamos haciendo ya. Les pido, hermanos, que me acompañen en oración para que entregemos al Señor este culto y podamos comenzar con el programa del día de hoy. Padre, estamos acá congregados de esta manera presencial y también otros hermanos están vía Zoom, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de conocerte, nuestra necesidad de saber cada día más quién eres tú y qué es lo que tú has trazado en tus planes para con nosotros, para con el pueblo de Israel y para con el mundo entero. Ponemos en tus manos, Señor, este culto del día de hoy. Ayúdanos a aprovechar cada uno de los espacios de este culto para que crezcamos juntos y que todo sea con el fin de conocerte más y honrarte más, Señor. Ponemos en tus manos este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a entonar un himno al Señor, dirigido por nuestro querido hermano Oscar. Buenas noches en el Evangelio según Juan, capítulo 1, 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cantemos, hermanos, este hermoso. Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego más perdido y ganó. Su gracia me enseña mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso, cuán será, cuán hoy puedo ver la salvación, grande su
Su gracia siempre Él me libró, me rescató, mi Salvador, por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, andando Él me libró, me rescató, mi Salvador, por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, agrandó su vida. Y cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre a ti, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Su amor me salvó. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué palabras estas tan certeras, verdad? Reconocemos que el Señor nos amó, nos rescató y nos liberó de un destino tan atacante que no hemos podido evitar si no hubiera sido por la acción de Dios mismo, a nuestro favor. Vamos ahora, hermanos, a escuchar las noticias del fin. Esta tarde en la voz de nuestro querido hermano José Santos. Buenas tardes, hermano, que Dios les bendiga. Ucrania espera ayuda de Estados Unidos, mientras la artillería muere de hambre. Soldados en el frente en Ucrania dicen que la perspectiva de la aprobación final en el Congreso de Estados Unidos de un paquete de ayuda militar de 60 millones para Kiev servirá como un impulso moral gigante como Rusia busca intensificar su avance. Si se aprueban en la Cámara Alta del Congreso, el presidente Joe Biden dijo que lo convertirá en ley inmediatamente para que podamos enviar rápidamente armas y equipos a Ucrania para satisfacer sus necesidades urgentes en el campo de batalla. La lista de deseos de Ucrania no es ningún secreto. Lo que más necesitan es proyectiles de artillería y sistemas de defensa antiaérea. Durante meses, los soldados ucranianos en el frente han hablado de estar muy superados por las fuerzas rusas. El presidente Volodymyr Zelensky dijo recientemente que la proporción era de 10-1 a favor de Rusia. Para ganar necesitamos munición. Nuestra artillería se muere de hambre, declaró la votación. Un comandante de reconocimiento de artillería de la 110 Brigada Mecanizada, identificado como Terén. Terén sabe de lo que habla, ya que pasó 2 años defendiendo la ciudad industrial de Avdiivka antes de que cayera en manos de Rusia en febrero. Desde entonces, las fuerzas de Moscú han tenido un éxito considerable en su avance hacia el oeste. Ahora, con la nueva ayuda militar estadounidense aparentemente a pocos días de recibir luz verde, la cuestión es qué
qué rapidez pueden llegar a la línea del frente municiones vitales como los obuses de 155 milímetros para detener el avance ruso. Como saben, tenemos una red logística muy robusta que nos permite mover material muy rápidamente. Como hemos hecho en el pasado, podemos desplazarnos en cuestión de días, afirmó. Aunque los funcionarios estadounidenses no lo dicen abiertamente, una fuente de Estados Unidos, familiarizada con el suministro de ayuda militar a Ucrania, dijo que gran parte de ella ya está preposicionada en almacenes de Alemania y Polonia, lo que obviamente reduciría el tiempo necesario para hacerla llegar a Ucrania. La fuente dijo que los proyectiles de artillería estarían entre los primeros materiales en llegar. Una vez cruzada la frontera, los funcionarios de Kiev tratarán de llevar el material a donde sea necesario lo más rápidamente posible, aunque ello supondrá un considerable reto logístico, dada la enorme cantidad de material en cuestión. En otras palabras, la citada ventaja de 10-1 de la que disfruta actualmente Rusia no desaparecerá de inmediato. No quedará nada de Israel si Irán es atacado de nuevo, dice el presidente de Irán. Un ataque israelí contra territorio iraní tendría graves consecuencias y daría como resultado que no quede nada de Israel, dijo este miércoles el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, según informó la agencia estatal de noticias iraní IRNA. No quedará nada de esta entidad si Israel ataca a Irán nuevamente, afirmó Raisi. Los comentarios de Raisi se hicieron en el segundo día de su visita oficial de 3 días a Pakistán, en una universidad de la provincia de Punjab. Raisi advirtió que si Israel comete otro error y viola la soberanía de las tierras sagradas iraníes, la situación será diferente. La advertencia se produjo después de que Israel llevara a cabo el viernes un ataque militar dentro de Irán, dijo un funcionario estadounidense a CNN, aunque Israel no se ha adjudicado oficialmente el ataque. Los funcionarios de Teherán han tratado de restar importancia al ataque del viernes, mientras que las tensiones crecen a fuego lento debido a una escalada significativa entre las potencias regionales. Dios les bendiga. Continuamos con el programa y ahora les voy a leer la información de esta semana. En primer lugar, les invitamos a participar en los devocionales de oración y ayuno el día de mañana, viernes 26 de abril, en los siguientes horarios. El primer devocional a las 7 de la mañana, el segundo a las 9:30, el tercero a las 12 del mediodía, el cuarto devocional a las 3 de la tarde, todos estos de manera virtual vía Zoom, y el culto de cierre que será de manera presencial acá en nuestra iglesia a las 6:30 de la tarde. No se lo pierdan, hermanos, será de mucha bendición. También les invitamos porque el día sábado 27 de abril realizaremos nuestro nuestro dispensario médico gratuito de este mes de abril. Tendremos consulta médica para niños y adultos en las siguientes especialidades: dermatología, medicina general, nutrición y psicología. Recuerde que los medicamentos son completamente gratis y con la bendición adicional que se realiza les invitamos al primer ciclo de conferencias que se llevará a cabo desde el 19 de mayo hasta el 2 de junio, en conmemoración de nuestro 14º aniversario. Nuestro expositor invitado es el pastor Cornelio Rivera y nos trae un estudio exegético del libro de Daniel con el tema Vida presente, perspectiva futura. El texto clave es Daniel 12:13. Será de gran bendición y recuerde, este evento es totalmente gratis. Puede traer invitados también. Con esto finalizamos la lectura de la información y vamos a compartirles ahora la lectura del material de edificación de este jueves. El tema es la escatología.
La escatología es la doctrina que estudia lo que la Biblia dice respecto a lo que va a suceder al final de los tiempos. Muchos tratan la escatología como un área de la teología que se debe evitar. Otros sienten temor a estudiar estos temas. Y algunos ven la escatología como irrelevante. Un falso maestro, al ser abordado en una radioemisora con una pregunta sobre esta doctrina, evadió dar una respuesta diciendo: ¿para qué les voy a hablar del más allá si no entienden sobre el más acá? Por supuesto, la escatología no es tan esencial como la cristología, que es el estudio de la segunda persona de la Trinidad, o la soteriología, que es el estudio sobre la salvación. Sin embargo, eso no significa que no sea importante para una cosmovisión bíblica correcta. Decir que el conocimiento escatológico es innecesario contradice lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La forma en que entendemos la escatología tiene un impacto en la forma en que debemos vivir nuestras vidas y lo que debemos esperar que ocurra en el plan de Dios. Algunos aspectos importantes de la escatología son el arrebatamiento. El concepto de arrebatamiento se enseña claramente en las Escrituras. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios remueve a todos los creyentes de la tierra para dar su paso a su justo juicio que será derramado en la tierra durante el periodo de la tribulación. ¿Cuándo va a ocurrir el arrebatamiento con respecto a la tribulación? ¿Ocurrirá antes de la tribulación o a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación? El arrebatamiento será antes de la gran tribulación. El Señor dijo: mirad bien por vosotros mismos. En vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, en referencia a la gran tribulación. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán, refiriéndose nuevamente a la gran tribulación. Y estar de pie delante del Hijo del Hombre, dice Lucas 21, 34 y 36. La Biblia nos muestra por medio de su contenido escatológico que es la segunda venida. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es tan importante que Jesucristo regrese? ¿Cuáles serán las señales del regreso del Señor Jesucristo? No aclara si es el milenio literal o figurativo. El milenio es el cumplimiento de muchos de los pactos y promesas de Dios que descansa La Biblia describe un terrible periodo de tribulación en Apocalipsis del 6 al 18. La escatología nos ayuda a entender los pasajes proféticos de la Biblia y cómo vivir nuestras vidas como respuesta a lo que Dios va a hacer en los tiempos finales. Hay una gran controversia en la escatología, pero eso no nos libera de nuestra responsabilidad de estudiar y entender lo que la Biblia enseña sobre el final de los tiempos. La comprensión de escatología eliminará muchos de los temores que tenemos sobre el futuro. Nuestro Dios es soberano, tiene un plan y todo se desarrollará de acuerdo a su perfecta voluntad y tiempo. Esto es un gran aliciente para aquellos que están en Cristo.
Un versículo clave de escatología es este que revela nuestra esperanza, ya que los creyentes estamos viviendo y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso está en Tito 2:13. Con esto finalizamos la lectura de este material de edificación. Y ahora les invito, hermanos, a ponerse en pie porque vamos a orar por las ofrendas. Padre, estamos acá agradecidos, reconociendo que tú eres el dador de todo, reconociendo todas tus bendiciones y entendiendo, Señor, que esta obra necesita nuestro apoyo económico. Te agradecemos, Señor, porque nos permites estar acá trayendo este aporte para la iglesia, que servirá para que sigan dando este ministerio que está en tus manos y que a ti te ha placido que exista. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos ahora, hermanos, con la enseñanza del día de hoy en la voz de nuestro querido hermano Augusto de Stephen, siempre sobre la serie de los profetas menores, específicamente el libro de Oseas. Adelante, hermano. Gracias, hermanos. Están todos aquí de nuevo con ustedes para continuar con el estudio de los profetas menores, específicamente del libro de Oseas, que igual hemos venido estudiando desde hace un tiempo, desde el año 2022. Hemos hecho un recorrido por este libro del Antiguo Testamento para poder entender bien el mensaje que Dios nos quiere dar. Es interesante lo que veíamos en el material de estudio de la teología. La verdad es que este libro también tiene mucho de teología, lo hemos podido ver, ¿verdad? En sus páginas, en los versículos, ¿verdad? Porque nos hablan del futuro. Inclusive se proyecta, ¿verdad? Reinos mileniales, lo que podemos ver aquí en los primeros capítulos. Trata de cierto de el estado moral del reino del norte, pero también trata de la esperanza futura. Y lo vimos ahí, ¿cómo se llama? En los estudios que vimos anteriormente. Hoy vamos a continuar con el capítulo 4. Obviamente que ya vamos avanzando. Bueno, vamos a terminar el capítulo 4. Nos quedamos en el último versículo. Aquí vemos cómo Dios trata el pueblo. Lo que hemos estado viendo en el capítulo 4, cómo el Señor acusa al pueblo de haber abandonado, de haber, ¿cómo se llama?, abandonado y de haber dejado el pacto, ¿verdad? O sea, no le dio una vida. Obviamente siempre la figura, siempre le podemos decir, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El ejemplo siempre está, recuerden ustedes, del matrimonio, ¿verdad? O sea, que por eso que Dios escogió Oseas y le dio una tarea, ¿verdad?, de casarse con una mujer que es dada la prostitución. Lo que quería el Señor es ilustrar el estado moral de Israel en relación con Israel. Entonces lo trata de ilustrar como una esposa infiel. Aunque Israel no es la iglesia, pero sí tiene la figura de. Y lo vimos anteriormente, como el Señor le dice a Osea, mira, ven y toma una mujer dada a prostitución. Esa es la traducción original, una mujer dada a la prostitución. Y entonces después lo dice
la razón por la cual tenía que hacer Oseas eso, porque dice que la tierra está fornicando delante del Señor, los ha apartado de. O sea, cuando habla de la tierra, se refiere al reino del norte, que es la tierra. Porque se habían dado la tarea, se habían, ¿cómo se llama?, entregado la idolatría, abandonando eso. Y una idolatría en la forma más, podemos decir, más depravada que puede haber, así como lo hemos estado viendo a través de estos pasajes. Y el Señor continúa siempre. Habíamos hablado en los versículos anteriores, lo que el Señor esperaba que por lo menos Judá no hiciera lo mismo que su hermana Israel, como lo vimos en el versículo 15. Después dice ahí, después dice que el Señor le da prohibición de no ir a ciertos lugares, porque esos lugares eran básicamente lugares, podemos decir, especiales en la historia del pueblo. Entonces le da unas prohibiciones de no visitar estos lugares, y lo vemos en 15, Gilgal y Beth-Aven, ¿verdad? Sabemos bien de que en Gilgal había un monumento, ya había, digamos, levantado un monumento, no se quiere, para un recordatorio, todas las generaciones, de cómo el Señor con poder había secado, de cómo se llama, el río Jordán, y había pasado en seco, marcos del Señor tierra. Esta dice ahí, también era la misma Betel, o sea, la ciudad de luz, pero había convertido en una ciudad de vanidad, una ciudad, digamos, una ciudad social, viva. Entonces, por eso es que el Señor les dice, no vayan a esos lugares, porque no se contaminen con la idolatría, o sea, que ya Dios había cambiado totalmente, ya no era ir a adorar a Dios verdadero, sino que eran adorar a los baales y a cuantos imágenes hubieran caído. Y después dice también que no juren, no juren vive Jehová, o sea, que no tomaran el nombre de Dios en vano, porque de todas maneras no iban a cumplir. Después en el 16 habla de que Israel es como una vaca, el término es muy fuerte en los originales, es una vaca que no se puede domar, dice indómita, o sea, imposible de domarla. Entonces, como no se deja domar, no se deja, podemos decir, el Señor trata de, ¿cómo se llama?, de tener al pueblo en redil y de tratarlos como rey. Sin embargo, ellos, ¿verdad?, lo que buscan, como dicen, buscan el monte siempre, buscan alejarse del lugar en que el Señor los quiere tener. Entonces, así son. Después dice el Señor, Israel me cago ahí, lo deja. Queriendo decir, bueno, ¿cómo se llama?, que la condición espiritual de ellos era para que el Señor los dejara, ¿verdad? O sea, que hagan lo que quieran, tanto lo que quieren los ídolos, entonces que sigan adorando imagen, como dicen los deja para que hagan ellos lo que quieran, ¿verdad? O sea, como queriendo decir, bueno, todo intento de que la nación dejara la idolatría ha sido en vano. Entonces el Señor nos deja. Por supuesto, eso significa, ¿verdad?, que se entrega. Así como dice Pablo también, cuando habla de la corrupción moral del mundo, ¿verdad?, que el Señor dice los entregó a personas vergonzosas, o sea, los dejó a lo que ellos querían, llevando en sí mismo la retribución, dice, debido a su extravío. Entonces dice que el Señor lo va a presentar siendo así, obviamente por favor. O sea, una pregunta retórica que es negativa, no es positiva, no lo va a presentar el Señor de ninguna manera a un pueblo habituado a la idolatría, un
ganado. Entonces, ese pueblo no va a ser tratado como si fueran ovejas, como el del Salmo 3. Entonces, ya no lo va a apacentar. Y después dice, bueno, Efraín es, 17, Efraín es dado a ídolos, deja. Su bebida se corrompió, dice. ¿Cómo se llama? Ahí habla ya de los príncipes, o sea, de la casa real. Cuando dice su bebida se corrompió. Lo que dice ahí, literalmente, su bebida se hizo rebelde. Entonces, o sea, se usa en un sentido metafórico. Perdón, no debe tomarse en un sentido metafórico, sino que real. Hablando de que los, ¿cómo se llama? Los príncipes, o sea, la casa real, los gobernantes, ¿verdad? Eran dados a la bebida, o sea, dados a la alcohol, al alcoholismo, al licor. Entonces dice que bebían tanto que la bebida llegó a corromperse. Entonces ahí, como dicen, su bebida se corrompió y se fornicaron sin cesar, o sea, hablando de libertinaje sexual, hasta donde habían llegado. Y al final dice, sus príncipes amaron que vergüenza, tanto en un sentido de idolatría también, que amaron ese pueblo. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí cuando dice sus príncipes amaron lo que avergüenza, porque está diciendo que en aquellas cosas en que ellos confían, al final los van a avergonzar, porque no los van a poder librar. Entonces dice, amaron esas cosas que realmente los van a dejar avergonzados, porque cuando venga el juicio y ellos quieran acceder a los ídolos, porque van en la ayuda de los ídolos, de los dioses ajenos. Entonces es bien fuerte esto. Cuando las cosas van bien, entonces claro, ahí están, ¿verdad? Entregados a la idolatría. Pero cuando las cosas se ponen mal, entonces ahí buscan al Señor. Esta es una contradicción, ¿verdad? En el ser humano, en el que, claro, no ha conocido a Cristo. Cuando las cosas van bien, los pobres están bien, entonces su ídolo, ¿verdad? Se lo atribuyen al ídolo. Cosas normales, ahí piden oración, el hermano, el amigo, todo. Pero cuando ya se componen las cosas, vuelven a su mismo. Por eso es que hay mucha gente que dice, no, esto es imposible. Eso es imposible, no pueden cambiar. Pero realmente creemos, pastor, el Evangelio es predicado con poder y el Espíritu Santo, este pecado, este juicio, ¿verdad? Entonces las personas sí pueden cambiar. Buena batería. Entonces, después del 18, ¿verdad? Cuando habla de los príncipes, cuando dice que amaron lo que avergüenza, dice el 19, el tiempo, dice, los ató en sus alas y de sus sacrificios, dice, serán avergonzados. Aquí nos habla del juicio que iba a venir. Tiempo iba a venir, porque iba a envolver sobre ellos. Fue un tornado que iba a envolver, ¿verdad? Entonces, por eso dice, el viento los ató en sus alas. En pocas palabras, en cierto, el Señor dice, pero eso no quiere decir que no van a ser objetos de la disciplina. Entonces, el tiempo siempre tiene relación a Cristo. Así como en Ezequiel, cuando habla, no sé, cuando Ezequiel vio en visión, por uno, ¿verdad? Cuando dice que le vio en diente, dice, hubo una visión de Ezequiel ahí, por uno, ¿verdad? Dice, vino la palabra, 1:3, vino la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Jehová. Vino ahí, dice, sobre él, la mano de Jehová.
presencia de Dios. Y miré aquí que venía del norte, un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo que parecía como bronce unido. Esto se refiere, hermanos, a ese viento tempestuoso. El Señor venía a juzgar claro, en este caso, a reino del sur. Ese viento tempestuoso, ¿verdad? O sea, hablando de los caldeos o de los babilonios, ¿verdad? Que fueron los encargados de destruir al reino del sur. El reino del norte y que Dios iba a ejecutar por medio de los asirios. Los asirios era un pueblo cruel, ¿verdad? Entonces, el Señor está utilizando los asirios como instrumento en su mano para juzgar a su pueblo. Entonces, ellos fueron, ¿cómo se llama? Fueron envueltos, van a ser envueltos en ese juicio. Y dice, y de sus sacrificios, dice, serán avergonzados. No son los sacrificios, ¿verdad? Pueden ser en dos sentidos, ¿verdad? Puede ser que sean, ¿verdad?, sacrificios que ellos hacen en los altares, puede ser simplemente también sacrificio al Señor. Como dice más adelante, ¿verdad?, que ellos andarán, dice, con sus ovejas y con sus animales, pero tratando ¿cómo se llama?, de hacer sacrificio, ¿verdad?, como lo manda la ley. Pero dice, serán avergonzados, porque el Señor no lo va a oír. El Señor no lo va a escuchar. En absoluto, aunque hagan sacrificios, aunque ahora sí, bueno, ahora sí, como que dice la ley, pues claro, porque eso se avecina. Pero no es así. No es así, no. Entonces, ellos no mostraron un corazón fiel. Dice que por más que hagan sacrificios, más bien esos sacrificios serán avergonzados, serán afinados, porque no les va a servir nada, no va a participar la furia del Señor, con la ira del Señor, el juicio de disciplina. El Señor siempre ha sido así, siempre ha tratado de conocer, hacer todo lo posible para que la nación quiera, de todo, pero no, siempre, todo el mal camino. Eso me hace recordar, hermanos, cuando en Isaías, capítulo 22, hay una enseñanza bien interesante, no confiar en el hombre, o sea, no hay que confiar en el Señor, era casi lo mismo. Cuando dice la profecía, dice del valle de la visión, interesante leer todo ese capítulo, porque lo que nos enseña ahí, en ese capítulo, realmente es que vana es la ayuda del hombre, por más que se esfuerce en tratar de evitar, en tratar de hacerle frente a los enemigos, ¿verdad? De nada les sirve. Entonces, lo más interesante ahí es que dice ahí que ¿cómo se llama? Que ellos, que todo el pueblo, o sea, ahí Jerusalén estaba siendo asediado, ¿verdad? Asediada por los asirios que constan, hablando de Jerusalén, asediada. Entonces Jerusalén está ahí, ¿verdad? Asediado. Entonces se están preparando
para hacerle frente. ¿Verdad? Entonces se demuelen casas, ¿verdad? Para fortificar los muros que afectan, ¿cómo se llama? El agua, no dejan que el agua del estanque, ¿verdad? Que llegue para que los ejércitos de que llegan ahí, ¿verdad? A asediar no tomen agua tampoco. Entonces, el Señor dice ahí, dice, la otra Biblia, entonces, no me ubico bien acá, ¿verdad? Pero bueno, dice ahí, en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El versículo 14. Miren ustedes, perdón, en el versículo antes. Dice, perdón, aquí vamos a ver la cosa. Bueno, la gente está en Jerusalén, pero ¿qué hacen? Bueno, como dice ahí, versículo 11. Y siempre hay pozos entre los muros. Dice ahí, en el versículo, dice, en el versículo 7, dice, tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de caballo, dice, acabaron el pueblo, hablando de sitiadas. Esto fue en tiempos, hermanos, del rey Ezequiel. Del rey Ezequiel. Viste la brecha de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogiste las aguas del estanque de abajo. Contasteis las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar. Son un preparativo para hacerle frente, ¿verdad? El ejército. Versículo 12. 11. Hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. En otras versiones dice, ¿cómo se llama? Que esto el Señor lo planeó desde antes lo planeó. Por tanto, dice, el Señor de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endecho, a raparse el cabello y a vestirse citis. O sea, que el Señor hizo, por así decirlo, una convocatoria, realmente por través del profeta Isaías, viendo cómo la ciudad estaba siendo asediada por los asirios. Era un ejército como la arena del mar. Miren ustedes, el Señor que hizo el llamado, o sea, la convocatoria, a que el pueblo se humillara, a que el pueblo hiciera oración, a que el pueblo, digamos, ¿cómo se llama? Se llamaba señal de duelo, de protección. Esa fue la convocatoria que hizo el Señor. Pero miren ustedes qué pasaba. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Miren ustedes, en vez de obedecer la convocatoria, se entregaron al orgullo, como decir, a la fiesta. ¿Verdad? Dice, bueno, ya que, ¿cómo se llama? Vamos a morir, ¿verdad? O sea, como hablando con alguien como que no tiene esperanza, a pesar de que el Señor había llamado, ¿verdad? A la, ¿cómo se llama? La oración, al duelo, a la humillación. Pero no, ¿verdad? Mira la gente como que sí, ellos también era de fiesta. Dice, mejor se acerca nuestro fin. Entonces,
hagamos un jolgorio, hagamos una fiesta, hagamos reunión, vamos, hagamos fiesta. Mañana vamos a morir, ¿verdad? Una actitud de hermano fatalista, o algo que no quieren que eso demuestra verdaderamente que no confiaban en el Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos hubiera librado. Al final el Señor nos libró, ¿verdad? Porque claro, Ezequías se humilló. Y el Señor lo libró por la oración. Es increíble esto, ¿verdad? O sea, esta actitud, podemos decir, fatalista. Una actitud fatalista, ¿verdad? Ya que no hubiera esperanza para el futuro, como que no hay nada. Entonces lo que quiero es alegrarme, comer, beber y alegrarme, porque la vida es corta, ¿verdad? Esa es una actitud fatalista, sin esperanza, sin nada. Entonces miren ustedes lo que el Señor dice ahora. Dice el profeta Isaías, esto fue revelado a nosotros de parte de Jehová de los. Y este pecado, dice, no será perdonado hasta que nos da, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dice en esto. Es cierto que Dios libró a, ¿cómo se llama? Jerusalén. ¿Verdad? Dios la libró porque se humilló el rey y sus servidores, pero el resto del pueblo era puro pueblo. Obviamente ya el Señor como un decreto divino. Sí, el versículo 14, ¿verdad? Esto no será perdonado como un año. Obviamente que no, murieron posteriormente cuando los caldeos tomaron Jerusalén y destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Para que vean ustedes, ¿verdad? Cómo a veces, ¿verdad? Ocurren situaciones en las cuales, ¿verdad? Todo va bien, todo va de maravilla, ¿verdad? Como que si el Señor no hace nada, o como viviendo como que el Señor no existe y que nosotros podemos resolver los problemas. Cuando los problemas vienen, cuando los problemas dentro tienen una actitud fatalista y no hayan a quien recurrir, o recurren a los hijos, entonces lo que termina es usado completamente. Así pasa. Pero para el pueblo esto que bien hecho, es decir, comamos y bebamos. Eso mismo lo repite Santiago también. Comamos, perdón, Pablo, ¿verdad? Hablando a aquellos, ¿verdad? Que dicen que Cristo no resucitó, ¿verdad? Entonces utiliza este mismo versículo. Porque si, como dice Pablo, si Cristo no resucitó, hermanos, nuestra fe es vana. ¿Qué hacemos aquí enseñando? ¿Qué hacemos aquí enseñando? Yo dice que no hay esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría esperanza. Es mejor que la porque lo tiene fuerte. Pero nosotros no vivimos para nada, no vivimos así. Tenemos los problemas. Obviamente, no hay de vivir con esa actitud alegre, gozosa, como que si nada pasa en el mundo. De ninguna manera. Pues sabemos bien lo que pasa. Sabemos bien todos los acontecimientos sociales, de cómo de esa u otra forma nos afectan, nos van a afectar. Pero tomar una actitud de fatalismo para nosotros no es opcional. Y tenemos a Cristo, ¿verdad? Que ha resucitado entre los y que hoy está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Orando por nosotros, teniendo funciones, como dice Hebreos, de sumo sacerdote, compadeciéndose de nuestros pecados.
claro. Sí, sí, hermano, diferente. Es diferente todo. Aquí vemos en Oseas, ¿verdad? Que al final su sacrificio no le van a servir de nada. El Señor ya básicamente los dejó, los entregó a juicio. O sea, un juicio inevitable. Y así lo explica la historia, ¿verdad? Los años 722 fueron conquistados por él. Pues se cumplió esto que dijo. El reino del norte fue llevado cautivo y la tierra fue dejada, no fue asolada. Y ahí, hermanos, terminamos podemos decir así, el capítulo 4. Esto nos ha dejado nuestra enseñanza para nosotros. Hay un versículo que se utiliza mucho acá, ¿verdad? Que se oye mucho, ¿cómo se llama? En el ambiente cristiano evangélico, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Verdad? O sea, en las otras versiones dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Ya lo habíamos dicho, que lleva algo, artículo, en este caso lleva artículo, el, es que es algo que existe, ¿verdad? No es algo abstracto, sino que existe, tiene existencia. Entonces, si el pueblo es destruido, si el pueblo del Señor, ¿verdad?, es engañado, es porque realmente le falta conocimiento. Le falta conocimiento. Y a veces el problema, hermanos, es este. El problema es que el conocimiento está. Dios me ha dado completo. ¿Qué ocurre? Dice: desechaste el conocimiento. Entonces el problema está ahí. Tienen el conocimiento, pero no hacen uso de ese conocimiento que tiene el Señor, ¿verdad? Y conocimiento no es saber algo de Dios, en absoluto, no es saber algo de Él, pero el conocimiento tiene que ver, ¿verdad?, de un conocimiento íntimo, de saber quién es Él, de conocer quién es Él, qué es lo que ha hecho, cómo se vincula con la humanidad, que Él creó. Todo eso tiene que ver con el conocimiento del Señor. He visto muchos, ¿verdad?, que, por ejemplo, los movimientos que se dan ahora, nuevas sectas, por lo general son personas que antes estuvieron en iglesias cristianas, evangélicas, pero de una u otra forma se apartaron para buscar algo mejor, pero mejor que cayeron en algo peor, ¿no? Porque más bien se apartaron del Señor, se apartaron del Señor. Hay otras iglesias que tampoco nunca he visto que enseñen el conocimiento de la verdad de Dios. Pues, sí, tienen a sus iglesias maduros, incapaces de discernir el bien y el mal. Como dice ahí, que es maduro en la fe, tiene la capacidad de discernir el bien y el mal desde el punto de vista de Dios, no desde el punto no de la ética del mundo, porque el mundo tiene su ética. El mundo es una inversión de valores, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Así es de sencillo. Entonces, por eso dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aquí lo vemos. La nación tenía el conocimiento del Señor, pero lo habían desechado ese conocimiento completamente. Las cosas que caracterizaban, hermanos, a la nación, esas cosas que nos dice el versículo 2, en el versículo 4, dice: pero
perjurar, o sea, perjurar es jurar en vano, mentir, matar, hurtar. Dice, y adulterar prevalece. Dice, homicidio tras homicidio se procede, o sea, un homicidio, y después se sucede otro y otro y otro y otro. Eso parece que ventaja, también se ha hecho algo común, brutal en toda su forma. Adulterar lo mismo, dentro de la mujer del propio. Es triste ver hoy en día, hermano, que estas parejas de las cristianas, evangélicas, se divorcian. Y pues ahí vemos nosotros, ¿verdad? Muchos líderes, muchos profetas y profetizas divorciados, solo porque dicen que no son felices, ¿verdad? Entonces, la verdad es que eso nunca se ha visto, por lo menos en el tiempo que vivíamos con el pastor Julio, ya 70, 80, 90, ya no tuvimos bien estable. Pero hoy en día, ¿verdad? Es normal ver una pareja de cristianos, vivir contigo. O sea, nunca dice, nunca dice, pero algo que no era común, que se viera. Y que no soy feliz, que aquí, que ya no te amo, porque te quiero, como dicen ahí, pero no te amo, pero no te quiero. Un relajo de cómo se llama de concepto. Es increíble, ¿verdad? Todo le pone una justificación y desconocen realmente, ¿verdad?, que el matrimonio es tan sagrado porque representa la unión de Cristo con la iglesia. Y Cristo no se está divorciando de la iglesia, ni se espera que la iglesia se divorcie de Cristo. Ya por ahí unos apóstoles, yo trabajo que la electricidad desde tiempo, no nos apostatarán de la fe. Y la palabra apostatar de la fe tiene mucho. Cuando dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo el morador de ella también, iba por los medios que mataron a tres, ¿verdad? Principalmente los fines de semana, aparecieron muertos allá, homicidio, cabrón, homicidio, increíble eso. ¿Verdad? Que cómo se llama, que se pasó una olla de corrupción y un montón de cosas de las cuales los humanos nos bombardean hoy. Y eso, por supuesto, causa extenuación. Eso es como un cansancio mental. Es como empieza con un tratamiento a la defensiva. De sobrevivir este día.
para llegar a mi casa. Esas son las cosas. Pero no solamente sufren las personas, también sufren también la fauna. Por eso dice ahí, se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo, las aves del cielo y algunos peces del mar, dicen volverán. Hasta los animales, que yo creo, ¿verdad? También ellos sufren a causa de la maldad del hombre. Entonces, muchas cosas acá, hermanos, podemos nosotros aprender de esto. Nos enseñan realidades. Y créanme, todavía en Honduras y en muchos países latinoamericanos, la idolatría está a la orden del día. La idolatría. México es un ejemplo. Esa adoración al enemigo de Dios, que es la muerte, la santa muerte, le dice. Porque ven que la muerte realmente es el enemigo de Dios. Porque así lo dice la palabra. La muerte es enemigo de Dios y será el último de los enemigos en que va a ser destruido al final del milenio. Cuando entremos al estado eterno, la muerte va a ser destruido. Es enemigo de Dios. Enemigo de Dios. La muerte. Dice también la cuestión de la idolatría. Hemos aprendido también que la idolatría no es algo tan sencillo como es que simplemente alguien se va ahí, ¿verdad? Le pone una candela, pide a su imagen, ¿verdad? Y ahí termina todo. Eso es un engaño. Eso es un engaño porque detrás de cada ídolo hay ¿cómo se llama? Un demonio. Y lo que la gente llega cuando va a adorar una imagen y cuando le rinde culto a un ídolo de madera, de piedra, de concreto, de tierra, de barro, lo que sea, está contaminando de personas de demonios. Porque estos reinos son demonios de vida. Por eso dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En el versículo 12. Mi pueblo dice su hijo de madera, pregunta. ¿Verdad? O sea, le pregunta, como que si fuera un Dios vivo. Pero dice, y el leño dice y le responde en términos despectivos. ¿Verdad? Habla ahí cómo se llama el Señor en términos despectivos y el leño. El líder de madera es un leño, un pedazo de madera. Es un pedazo de madera. Y el leño le responde. ¿Y por qué razón le responde? Dice, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. O sea que hay un espíritu, hay un demonio detrás de todo ídolo, de toda imagen. Y la gente lo que hace es contaminarse precisamente del demonio. Es cierto, el diablo es mentiroso, el diablo es engañoso. Porque hay gente que dice que puedo dar testimonio de que esa imagen, todo el cuidado. Pero lo que hace Satanás es mantener atadas a la gente, vinculadas siempre con él. Entonces, ahora milagros que le llamaríamos milagros engañosos. Y aún los falsos profetas. Pero los falsos también hacen milagros engañosos. ¿Verdad? Como lo dice ya nos advirtió. ¿Cómo se llama el Señor ahí en San Mateo? Cuando dicen, ¿cómo se llama? Cuando habla de los falsos profetas. Cuando dice ahí, ¿cómo se llama? Cuando dicen, Señor, en tu nombre, dice, hicimos
echamos fuera demonios, profetizamos. El Señor, claro, ¿cómo se llama? ¿Qué le va a decir? Que nunca os conocí, dice, hacedores de maldad. Nunca nos conocí, ¿verdad? Dice, porque eran hacedores de maldad. Y hoy en día, hermano, quiere decir que ese poder, ¿cómo se llama? Que estos falsos profetas, ¿cómo se llama? Que tenían su poder de otra fuente, no era el poder de Dios. Dice acá, en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Claro, que eso es muy cierto. Todo el que me dice Señor. Y ahí la palabra, recuerden ustedes que Señor, Adonai, era una palabra que se usa mucho en el Antiguo Testamento, refiriéndose al nombre del Señor, ¿verdad? De Yahweh o a Jehová. Como era impronunciable el nombre del Dios verdadero, Dios de Israel, ustedes lo sustituyeron por Adonai, por el Señor. Entonces le decían, porque no se podía pronunciar su nombre, no. Pues simplemente había tanto temor de pronunciar el nombre de Dios en vano y de transgredir la ley, ¿verdad? Entonces lo llamaban Adonai. Entonces cuando ahora dice, no todo el que me dice Señor, o Adonai, Adonai, y se entrará en el reino de los cielos. O sea, no porque alguien diga Señor, o en el nombre del Señor, no quiere decir que va a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? No va a entrar al reino de los cielos, no todo. Y no dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, pero dice. Y eso lo vemos a través del estudio que hemos hecho de Osea. Siempre un llamado al arrepentimiento para que el pueblo volviera al pacto. Dice, y claro, con ejemplo, muchos me dirán en aquel día, o sea, que el Señor está viendo aquel día, en que van a ser juzgados. El Señor dice, muchos me dirán en aquel día. O sea, aquí vemos la omnisciencia de Dios, que ve el futuro. Entonces, Él está viendo el futuro. Cuando van a ser juzgados, ¿verdad? Y dice, Señor, Señor, ¿verdad? No profetizamos en tu nombre. Y cuando habla de profetizar, hermano, se refiere no solamente a que hay una profecía, también el don me habló y dice eso. No, se refiere también a predicar, a exponer la palabra. Dice, profetizamos en tu nombre, no profetizamos ahí. Y en tu nombre dice, echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿verdad? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Es impresionante. No se trata, hermano, que me indica a mí que no se trata de decirle a Dios, Señor, a nadie, o escucharlo en hebreo, o lo que sea, en hebreo, en griego, en arameo, o en alemán, o en castellano. Señor, porque los judaizantes creen que repitiendo el nombre del Señor, ¿verdad? En hebreo, pues ya, no están ya en el pináculo de la espiritualidad, los únicos espirituales. Entonces, pero aquí dice que es el que hace la voluntad de Dios, es el que la hace la voluntad de Dios. Yo hice para hacer la voluntad de Dios, es el pueblo.
hacer su voluntad, que es lo que Dios quiere. Entonces, imagínense ustedes, profetizamos en tu nombre, echamos fuera de demonios, hicimos muchos milagros. Entonces, la fuente de eso no era el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué Espíritu es? Para que el Señor los haya desconocido. Era otro espíritu. Un espíritu de engaño. Así lo dice. Entonces, apartados de mí, miren, el Señor está viendo el futuro, está viendo prácticamente el juicio del gran trono blanco. Ahí lo está viendo el Señor, está ahí sentado. Entonces dice que todas las naciones vienen y de ahí están muchos preguntándose, bueno, ¿por qué estoy acá? Si yo hice esto, ¿qué? Lo uno, lo otro, claro, es un milagro, pero nunca hizo lo de lo que él quería. Entonces, esto es serio, muy serio, y lo podemos ver. Entonces, es lo que el Señor siempre quería de su pueblo, ¿verdad? Hiciera lo llamaba la reconciliación. Dios siempre fue largo, ¿verdad? Largura de ánimo para esperar a su pueblo, pero Dios tiene un límite. Ya cuando se basa ese límite, entonces el juicio ya es inevitable para el pueblo. Pero siempre hay esperanza. Hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Que nosotros estamos en Cristo. Y para nosotros la vida no es vamos y vamos, que mañana moriremos, no es fatalismo, es esperanza, una esperanza real. No es como algunos la quieren denigrar, que no hay esperanza, no, absolutamente. Estamos firmes en nuestra esperanza. Y lo que viene para nosotros, hermanos, sí es lo mejor. Amén. Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por haber escuchado esta enseñanza el día de hoy, ¿verdad? Estamos nuevamente ya finalizando y para cerrar este culto les invito a que me acompañen en la oración. Padre, te damos gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra, nos has permitido visualizar de una manera más amplia lo que tú quieres transmitirnos ahí. Gracias, Señor, por este culto de doctrina para la vida, por todos los hermanos que participan en el culto, todos los que se están agregando a los cultos también vía Zoom, vía presencial. Te pedimos, Señor, que nos des ánimo, para que podamos cada día ingresar más en tu culto y recibir este beneficio que a ti te ha placido que nosotros recibamos. Te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga.